Bienvenidos a Canal Historia. Soy vuestro anfitrión y narrador, y estoy emocionado de presentarles una nueva serie de historias fascinantes en cada episodio de otra historia más. Cada semana, viajaremos a través del tiempo y del mundo para explorar eventos históricos, misterios intrigantes y descubrimientos sorprendentes. Y como dice nuestro motto, otro día, otra historia. Así que, prepárense para una aventura emocionante en Canal Historia. No olviden suscribirse y compartir nuestro canal con sus amigos y familiares. Comencemos con otra historia más. Había una vez un majestuoso barco llamado Titanic, que se encontraba en su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Era considerado el barco más grande y lujoso de su época, y su fama había atraído a pasajeros de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el Titanic guardaba muchos secretos que aún no habían sido revelados al público. La primera curiosidad del Titanic tenía que ver con su construcción. Muchos creían que el barco era insumergible debido a sus avanzadas características técnicas, pero la verdad era que los constructores del Titanic nunca afirmaron que el barco fuera insumergible. Esta creencia fue difundida por los medios de comunicación y se convirtió en un mito popular. Otra curiosidad que pocos conocían sobre el Titanic era que el barco no contaba con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y tripulantes a bordo. A pesar de las regulaciones de la época, que estipulaban que los barcos debían tener suficientes botes para evacuar a todos a bordo, el Titanic solo llevaba 20 botes salvavidas, que podían albergar a un total de 1.178 personas, menos de la mitad de las personas a bordo. Una de las cosas más impactantes, y que aún no se han dicho sobre el Titanic, es que el barco contaba con un número considerable de pasajeros famosos y millonarios a bordo. Entre ellos se encontraba John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo en aquel momento, así como el famoso magnate del acero, Benjamin Guggenheim. A pesar de su riqueza y poder, todos los pasajeros del Titanic se encontraban en igualdad de condiciones cuando el barco se hundió. Otro secreto que se esconde detrás del Titanic es que la tripulación del barco no estaba preparada para hacer frente a una emergencia de tal magnitud. La tripulación nunca había realizado un simulacro de evacuación de emergencia, y muchos de ellos no sabían cómo manejar los botes salvavidas. Esta falta de preparación contribuyó a la alta tasa de mortalidad en el hundimiento del barco. Una curiosidad más que pocos conocían era que el Titanic fue equipado con un sistema de telegrafía inalámbrica, que permitía la comunicación con otros barcos y la tierra. Sin embargo, el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, estaba tan abrumado por la gran cantidad de mensajes que recibía que decidió apagar su equipo y no escuchar más mensajes. Si hubiera continuado recibiendo los mensajes de advertencia de otros barcos sobre los icebergs en su camino, quizás el Titanic hubiera evitado el desastre. El Titanic también contaba con un sistema avanzado de calefacción y ventilación, que utilizaba aire caliente y frío para regular la temperatura de los diferentes espacios a bordo. Sin embargo, este sistema tenía una falla importante: no había suficientes reguladores para controlar la cantidad de aire caliente que se estaba introduciendo en los espacios más bajos del barco. Esto significó que los camarotes de los pasajeros de tercera clase, situados en la zona inferior del barco, estaban demasiado calientes y sofocantes, lo que dificultaba que los pasajeros pudieran dormir y descansar adecuadamente. Otra curiosidad sobre el Titanic era que el barco contaba con una lujosa piscina cubierta, una de las más grandes de su época. Sin embargo, esta piscina solo estaba disponible para los pasajeros de primera clase, y los pasajeros de segunda y tercera clase no tenían acceso a ella. A pesar de las desigualdades en el barco, muchos de los pasajeros de segunda y tercera clase consideraban que estaban viajando en un barco de lujo sin precedentes. Una cosa que se ha dicho poco sobre el Titanic es que, aunque muchos creen que el iceberg fue la única causa del hundimiento del barco, la verdad es que hubo muchos otros factores que contribuyeron a la tragedia. Entre ellos se encontraban la falta de botes salvavidas, la falta de preparación de la tripulación, y la falta de coordinación en el manejo del barco en el momento del impacto con el iceberg. A pesar de que muchos consideran que el barco se hundió rápidamente después del impacto con el iceberg, en realidad el proceso de hundimiento fue lento y gradual. El Titanic tardó más de 2 horas en hundirse por completo, lo que dio tiempo a muchos pasajeros y tripulantes para tratar de salvar sus vidas. Hay una teoría de conspiración que afirma que el hundimiento del Titanic fue planeado por la compañía naviera, White Star Line, con el fin de cobrar el seguro del barco. Según esta teoría, la compañía estaba en problemas financieros, y necesitaba el dinero del seguro para sobrevivir. Supuestamente, la compañía construyó el barco con material de baja calidad, y lo llenó de pasajeros y tripulantes sin suficientes botes salvavidas para garantizar la seguridad de todos. Se dice que la tripulación recibió órdenes de no hacer caso a los informes de icebergs, y que se mantuvieran a toda velocidad en la noche fatídica del hundimiento. El Titanic nunca se hundió. Según esta teoría, el barco que se hundió en el Océano Atlántico en 1912 no fue el Titanic, sino su barco gemelo, el Olympic, que había sufrido daños irreparables en otro accidente previo.
Se sugiere que la compañía naviera White Star Line intercambió los barcos, y provocó el hundimiento del Olympic para cobrar el seguro, y recuperar el dinero invertido en la construcción de ambos barcos. El Titanic fue hundido por un submarino alemán. Según esta teoría, el Titanic fue hundido por un submarino alemán, y no por un iceberg como se afirmó oficialmente. Se sugiere que el barco fue objetivo de un ataque deliberado por parte del gobierno alemán como represalia por el acuerdo comercial que la White Star Line había firmado con el gobierno británico. El Titanic transportaba valiosas obras de arte que se hundieron con el barco. Según esta teoría, el Titanic transportaba obras de arte invaluables que habían sido robadas de Europa, y que iban a ser vendidas en América. Se sugiere que algunos de los pasajeros ricos a bordo del Titanic estaban involucrados en este esquema de contrabando. La familia Rothschild hundió el Titanic para matar a sus rivales. Según esta teoría, la familia Rothschild, una de las familias más ricas y poderosas del mundo, tenía enemigos y rivales que estaban a bordo del Titanic. Se sugiere que la familia Rothschild orquestó el hundimiento del barco para deshacerse de estos enemigos y consolidar su poder. Según esta teoría, el hundimiento del Titanic fue un evento planeado para forzar la introducción de leyes más estrictas de seguridad en la navegación marítima. Se sugiere que la industria naviera quería reducir la competencia de barcos más pequeños que no podían permitirse cumplir con estas regulaciones, y que el hundimiento del Titanic fue la excusa perfecta para implementar estas leyes más estrictas. Así termina nuestro cuento sobre 15 curiosidades sobre el Titanic, y las cosas que no se han dicho. A pesar de la tragedia, el Titanic sigue siendo un barco fascinante y misterioso que aún guarda muchos secretos por descubrir. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas historias. Y si quieren compartirlo con sus amigos y familiares, háganlo. Nos encantaría que más personas se unan a nuestra comunidad de historias emocionantes. Gracias por ver este episodio de Otra Historia Más. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les contaré otra historia fascinante. Hasta pronto.